Luces en el mar. Han pasado ya 2 años, desde que papá ya no está con nosotros. Y hace poco más de una semana, fue cuando logré reunir el valor suficiente como para leer las notas que dejó papá en su bitácora de marinero. Papá también dejó algunas cartas selladas que aún no he abierto, pero creo que esas cartas son para otra ocasión. A decir verdad, él fue un padre estricto y con carácter fuerte, pero a pesar de eso, siempre tuvimos todo lo necesario en casa. Él siempre encontraba el momento justo como para hacernos sentir queridos. Y sé que siempre hizo lo mejor que pudo para ser el mejor padre. Sé bien que él tuvo una infancia bastante difícil, propia de aquellos años. Aquí me tomaré la libertad de relatar algunas de sus vivencias en el mar. En este punto de mi vida, últimamente me pregunto muy seguido si todo lo que hice con ella valió la pena. Supongo que todos en algún punto de sus vidas se preguntan lo mismo. Pasé por 2 divorcios. Mis hijos en este momento ya casi no me visitan. Y a pesar que tengo 60 años, aún tengo que trabajar para poder comer. Supongo que gran parte de la situación que hoy vivo es mi culpa, ya que cometí muchos errores con mi familia. Y a decir verdad, no los culpo a ellos por querer estar alejados de mí. El mar siempre fue parte indispensable en mi vida, ya que cuando era niño, prácticamente vivíamos al lado de los muelles, haciendo que le tomara mucho cariño a los barcos y al mar. Ya que recuerdo perfectamente cuando desde pequeño iba a los muelles para ver si conseguía un poco de sustento para mi familia. No mentiré y tampoco me quejaré, pero la verdad es que fue una infancia bastante difícil. Supongo que como muchas personas en esos años. Fui el hermano mayor de 7 pequeños en la casa, y la falta de una figura paterna hizo que desde muy temprana edad comenzara a trabajar en los barcos. Y a pesar de no haber tenido el tiempo suficiente como para disfrutar mi infancia, me siento bastante orgulloso de lo que hice, ya que todo fue para poder ayudar a mamá con mis hermanos. Considero que mi vida ya está bastante avanzada, y creo que ya va siendo hora para escribir en esta bitácora algunas vivencias inusuales que viví en el mar. No sé si alguien en algún momento leerá este viejo cuaderno, pero en caso de que esa persona no me conozca, creo que me gustaría presentarme antes que nada. Mi nombre es Aldo, y como ya mencioné antes, tengo la edad de 60 años. La razón por la que tengo que trabajar es debido a que mi segundo divorcio fue algo desastroso, tanto que me vi en la necesidad de volver del retiro. Siendo totalmente sincero ante estas hojas en blanco, debo confesar que realmente me gustaría estar descansando en casa, pero la verdad es que ya no tengo casa a donde llegar. Aún así, no guardo rencores, ya que de todas maneras, el mar siempre ha sido mi verdadero hogar. Fermín es el capitán de este barco. Él a lo largo de las décadas siempre ha sido muy pero muy buen amigo, además de también ser un excelente navegante de la vieja escuela, debido a que él conoce las aguas del Golfo de California como si fueran las palmas de sus manos. A lo largo de todos estos años, he pasado momentos muy buenos a su lado, y la verdad es que solo siento aprecio y agradecimiento por él, al ser un amigo muy pero muy leal. Y a pesar que he tenido pláticas interminables con Fermín, aún seguimos sin poder encontrar la explicación de algunas cosas que pasamos en este mar. Confieso que algunas vivencias fueron bastante jodidas, a tal punto que, durante algunos años, ambos estuvimos alejados del mar. Pero creo que esa historia la dejaré para después, ya que es algo extensa. Y me gustaría plasmar en este cuaderno cómo fue que comenzó todo. Recuerdo perfectamente bien aquellos años en nuestra juventud. Más o menos estábamos a la mitad de los años 70, y ahora que lo pienso, ha pasado demasiado tiempo desde ese entonces, tanto que
Recuerdo con mucha nostalgia que nuestra primera embarcación fue en un barco pequeño con algunas partes de madera. Decir que la pesca en esos años era impresionante, creo que es decir bastante poco. Aunque debo confesar que es triste ver cómo esos años dorados están bastante lejos de lo que es la pesca hoy en día. Supongo que se debe que en aquellos años el mar no estaba tan sobreexplotado. Era un día jueves, y ese día, según el capitán, nosotros nos encontrábamos pescando exactamente en el puro medio del Golfo de California. Palabras de las cuales no dudé ni un poco, debido a que en cualquier dirección que uno miraba, solo se podía ver el inmenso azul del mar. Recuerdo perfectamente que el capitán de aquella embarcación era don Ramsés. La verdad, él era bastante duro con los novatos como nosotros, aunque, con el paso del tiempo, comprendimos y agradecimos que nos tratara de esa forma, ya que nuestro carácter comenzó a tener forma en esa embarcación. Pasaron algunos días, y la pesca había sido muy buena, ya que solo en un par de días habíamos sido capaces de llenar las bodegas a la mitad de su capacidad. Pero, por alguna extraña razón, el capitán había decidido parar un poco la pesca e ir al puerto más cercano, puerto que en ese caso fue el puerto de Santa Rosalía en Baja California. Obviamente nosotros no cuestionamos las órdenes del capitán, ya que según él, esa extraña decisión era para conseguir algunas provisiones que faltaban en el barco, y también para recargar algo de combustible. Aunque, debido al cariño que nuestros compañeros nos tomaron, no tardaron mucho en decirnos la verdadera razón por la cual el capitán nos llevaba a Santa Rosalía. La razón era más que sencilla, ya que ellos nos dijeron que el capitán tenía un amante en ese puerto. Mientras estábamos en marcha hacia ese pequeño puerto, me di cuenta algo emocionado que sería mi primera vez en Santa Rosalía. Aún pensando que ya estábamos cerca del puerto, recuerdo perfectamente que miré una isla algo curiosa, isla que poco a poco se fue haciendo más grande en mi perspectiva. Con el tiempo supe que esa isla era bastante famosa entre los pescadores, isla que era llamada la Isla La Tortuga, nombre que era debido a que si tú tenías una vista aérea de esa isla, era muy fácil darse cuenta la forma que ésta tenía. Forma curiosa que tomó según mis compañeros, debido a que en algún momento un volcán activo estuvo en el corazón de esa pequeña isla. Para el momento cuando estábamos pasando frente a esa isla, el cielo ya comenzaba a dar tintes naranjas. Fermín y yo estábamos limpiando la cubierta, cuando de pronto comenzamos a sentir cómo los motores del barco bajaron su intensidad. Hasta tal punto que dejamos de escuchar el ruido de los motores y de sentir las vibraciones. Al principio se nos hizo muy extraño, ya que en muy raras ocasiones el capitán apagaba el motor del barco. De todas maneras, no le dimos mayor importancia, ya que nuestro verdadero objetivo era terminar de limpiar la cubierta para poder ir a cenar. Aunque dichos pensamientos de querer cenar se esfumaron rápidamente de mi mente cuando vi a uno de mis compañeros soltar el ancla. Definitivamente algo estaba pasando. Y antes de siquiera poder teorizar lo que ocurría, el capitán se presentó en cubierta. Y después de lanzar una mirada hacia nosotros, dijo: «Jóvenes», dijo el capitán con voz firme, «dejen de hacer lo que están haciendo». Y antes de decirnos lo que quería que hiciéramos, él nos amenazó con dejarnos en Santa Rosalía si nos negábamos a hacer lo que él decía. «Miren, la cosa es muy sencilla», dijo el capitán, «y como han de imaginar, creo que ustedes ya se dieron cuenta que no es casualidad que nos paremos frente a esta isla a la que deben ir nadando si quieren seguir perteneciendo a esta tripulación. Como dije antes, esto es bastante sencillo, ya que en el momento que pongan un pie en esa isla, solo deben de subir un poco la colina y traer con ustedes alguna de esas rocas volcánicas oscuras». Antes de que nosotros siquiera pudiéramos decir palabra alguna, él nos mencionó rápidamente que sabríamos cuáles rocas eran volcánicas con solo verlas. Y al final el capitán, con un tono algo burlesco, dijo que: «Jóvenes, aquí es donde se separan los hombres de los payasos». Pero antes de que él diera media vuelta y se marchara, él giró su cabeza hacia nosotros
y con una mirada y una voz muy seria, nos dijo que ese día su humor era bastante bueno, por lo que nos dejaría ir con chalecos salvavidas. Esas últimas palabras solo me hicieron imaginar que alguien ya había pasado mejor vida en estas pruebas. Después de ver cómo el capitán se marchaba lentamente hacia su camarote, giré mi cabeza para ver a Fermín, y ahí miré que él ya se estaba poniendo el viejo chaleco blanco salvavidas. Después de ver eso, sin pensarlo mucho también hice lo mismo, y bajo la mirada y los vitoreos de algunos miembros de la tripulación, ambos nos lanzamos a esa fría agua. Mi único pensamiento al ir nadando era que todo esto ya estaba bastante planeado para que la noche cayera sobre nosotros estando en esa isla. La distancia que tuvimos que nadar no fue nada para nuestra juventud. Además, recuerdo bien estar más preocupado por el posible ataque de un tiburón que por esa distancia que teníamos que nadar. Supongo que aquel miedo era básico para alguien sin mucha experiencia en el mar como yo. Calculo que tardamos alrededor de unos 5 minutos para llegar a la costa de esa isla. Casi llegamos al mismo tiempo, aunque Fermín lo hizo primero. Erróneamente pensé que habría piedras volcánicas en la costa de esa isla, pero no, era obvio que no sería tan fácil, por lo que tuvimos que encontrar una manera de subir los riscos de esa isla. Tarea que a decir verdad no fue sencilla, ya que nos tardamos alrededor de unos 15 minutos más para poder encontrar una manera de subir. Para ese momento de la tarde, el sol ya se estaba escondiendo en el horizonte, y nuestro paso era algo veloz, ya que estar ahí de noche era lo último que deseábamos. Cuando estábamos a unos 2/3 de la pendiente de esa colina, las rocas oscuras ya eran evidentes en el suelo. Luego me detuve por un momento, para después tomar algunas rocas del suelo y gritarle a Fermín, el cual iba a unos metros adelantado de mí, que debíamos marcharnos antes de que la noche cayera sobre nosotros. Pero Fermín siempre ha sido una persona muy curiosa, y debido a eso, solo vi cómo él siguió subiendo la colina, haciendo caso omiso a mis palabras. Después de algunos pensamientos de duda, la verdad era que a mí también me daba mucha curiosidad el saber cómo era el cráter de un volcán. Calculo que tardamos alrededor de 6 minutos más para poder llegar a la cima de esa isla, y, estando frente a ese cráter, nos dimos cuenta que no era algo tan asombroso como imaginábamos, ya que ese cráter solo era un talud circular de unos 10 metros de profundidad. Para ese momento, el sol prácticamente ya se había desvanecido en el horizonte, y, por alguna extraña razón, ambos estábamos viendo el fondo del cráter sin decir palabra alguna. Cuando, de un instante a otro, miré de reojo cómo Fermín giró su cara para verme, para luego escuchar su pregunta. ¿De qué te estabas riendo?, preguntó Fermín. ¿De qué hablas?, contesté. Mi extrañeza en ese momento fue bastante, ya que yo ni siquiera había mencionado palabra alguna hasta ese momento. Veo cómo la mirada de Fermín estaba llena de desconcierto. Después, él se lleva su mano lentamente a su rostro, seguido de la seña de silencio. Ambos nos quedamos en silencio unos 10 segundos, y después del silencio casi total, me di cuenta que lo que él decía era cierto, ya que era de verdad que si ponías la suficiente atención, se podía escuchar a lo lejos una risa muy suave. Diría que esa risa era una risa divertida. «Mira», dijo Fermín, apuntando hacia el fondo del cráter. «Ahí hay alguien». Y con algo de esfuerzo debido a la oscuridad imperante, logré ver lo que él decía. Era una silueta que definitivamente antes no estaba ahí. Con la visión de esa cosa oscura ahí abajo, el ambiente comenzó a sentirse espeso y raro, aunque había algo curioso, debido a que jamás sentí la sensación de estar en peligro. Pero como es natural cuando vemos algo desconocido y sin explicación, ambos rápidamente nos llenamos de pavor, y sin dudarlo mucho, dimos media vuelta y corrimos a toda velocidad cuesta abajo. Corrimos y corrimos hasta llegar a la falda de la isla. Recuerdo que en algún momento giré mi cabeza hacia atrás para ver de reojo si la silueta nos perseguía, pero, para nuestra suerte, no fue así. No sé por qué lo hice, pero en el segundo vistazo que di hacia atrás, sentí como la sangre abandonaba mi cuerpo, al ver que ahora la sombra estaba parada en la orilla del cráter, lugar donde nosotros antes estábamos. La observé unos 30 segundos más,
mientras Fermín trataba de buscar por dónde bajar el risco. Ahí me percaté que la sombra era bastante alta, debido a que se podía distinguir bastante bien, a pesar de la distancia que nos separaba. Luego pude ver cómo ese ente estaba saltando. Era como si estuviera bailando de alguna manera. Por obvias razones, para ese momento la desesperación ya se había apoderado de nosotros, y la risa divertida era cada vez más y más presente en el aire de ese lugar. Era evidente que ese ente se estaba divirtiendo de nuestro miedo en ese momento. Maldita sea, pensé, ya que debido al miedo, ambos habíamos olvidado por dónde habíamos subido. Así que, la única opción presente en nuestras mentes era lanzarnos al mar desde una altura considerable. La oscuridad nos hizo dudar un poco, pero la risa que se hacía cada vez más presente en el ambiente, y sin mucho más, Fermín se lanzó al agua primero, para luego ver cómo él resurgía del oscuro mar. Luego, él gritó preguntándome que si qué era lo que esperaba, y, gracias a esas palabras, mi mente se despejó, y sin pensarlo mucho, me lancé al mar. Pero a pesar de que teníamos ese ente oscuro en nuestras espaldas, fue imposible no sentir miedo ante la posibilidad de pegar con alguna piedra al momento de entrar al agua. Por suerte, no fue así, y ambos comenzamos a nadar de regreso al barco. Curioso decir cómo de regreso al barco, mi miedo por los tiburones jamás llegó a mi mente. Obviamente llegamos al barco aún más rápido que cuando salimos de él. Luego nuestros compañeros, al vernos regresando, nos ayudaron a subir, ya que era prácticamente de noche cuando regresamos. Y, rápidamente estando en cubierta, vimos que toda la tripulación estaba sentada alrededor de una mesa improvisada, cosa que era muy rara, ya que normalmente cada quien cenaba en lugares diferentes. En ese momento, todos sentimos la mirada de nuestros compañeros sobre nosotros. Luego, el capitán, que estaba al fondo de la mesa, solo se limitó a decir que nos sentáramos a cenar con ellos, pero no sin antes preguntarnos si habíamos traído algunas piedras volcánicas. Y antes de sentarnos, pusimos algunas piedras sobre la mesa. Al ver que habíamos traído algunas rocas, el capitán solo asintió en aprobación. Cuando la comida ya estaba servida en la mesa, vi cómo el capitán sacó una botella de licor verde, para luego ver cómo servía 2 tragos en unos pequeños vasos de cristal. Miré cómo él también se sirvió un trago, para después de pasar esos 2 tragos por las manos de toda la tripulación. Cuando Fermín y yo teníamos ese vaso de cristal en nuestras manos, escuchamos cómo el capitán dijo que después de beber ese licor, nosotros ya seríamos oficialmente parte de esa tripulación. La verdad es que en ese momento sentí como si una banda pirata me estuviera aceptando en su tripulación. Y lejos estaba de pensar que cada barco tenía su propio ritual de iniciación. Ambos dudamos un poco para tomar el trago, pero después de lo vivido, y para ese momento de la tarde-noche, creo que tomar nuestro primer trago de licor sería lo menos difícil de ese día. Recuerdo perfectamente que aquel trago fue asquerosamente amargo, y hasta la fecha de hoy, ignoro qué tipo de licor nos dio esa noche el capitán. La verdad es que no puedo decir en palabras lo deliciosa que fue la cena esa noche. Definitivamente el cocinero de nuestro barco se empeñó en hacer algo especial para esa noche, ya que hubo una gran variedad de platillos en la mesa. Claro, todos los platillos eran en base a nuestra pesca. Todo fue delicioso. Recuerdo perfectamente que el silencio reinaba durante esa cena, hasta el momento que escuchamos decir al capitán que eso que habíamos visto en la isla no era peligroso, pero que era mejor no preguntar lo que esa cosa era, porque a ciencia cierta nadie sabía, y que lo único seguro hasta ese momento era que ese ente siempre había sido amigable con todos los pescadores, para luego decir que, si realmente queríamos dedicar nuestra vida al mar, tendríamos que estar preparados para cosas mucho más fuertes, y en algunos casos, cosas inexplicables que sí buscarían dañarnos. Después de unas 2 horas, la cena terminó, y por obvias razones, a los 2 novatos nos tocó lavar los platos y los utensilios de la cocina. Recuerdo que, mientras estábamos lavando todo, ambos no dijimos palabra alguna. Supongo que aún estábamos procesando todo lo que había sucedido esa tarde. A la mañana siguiente,
Llegamos a Santa Rosalía. Recuerdo que ese día solo nos dedicamos a cargar provisiones y a limpiar el barco. Por su parte, el capitán y nuestros compañeros habían bajado a tierra a pasar la tarde. Supongo que ellos irían por unos tragos, y el capitán con su amante. Con el pasar de las horas, todos fueron llegando de uno en uno, y fue curioso ver cómo cada uno de ellos iba llegando al barco mucho más alegre de lo normal, síntoma claro de que ellos estuvieron bebiendo en tierra, aunque nadie estaba realmente ebrio. El último en llegar fue el capitán. Luego, nuestros compañeros con más experiencia revisaron que todo el barco estuviera en orden para poder zarpar, y alrededor de una hora después salimos del puerto. Cuando las luces de Santa Rosalía ya solo eran una estela de luz a lo lejos, el capitán nos llamó a la cabina del timón. Ahí él nos dio un collar a cada uno, collares que evidentemente habían sido hechos con las rocas volcánicas de la isla Tortuga, para luego escuchar al capitán decir que si creíamos o no, esos collares eran de buena suerte, para luego terminar diciendo que esos collares nos protegerían en nuestras siguientes aventuras. Si el video te gustó, sería de gran ayuda tu like y tu comentario. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de las próximas entregas.